Bueno, lo cierto es que cuando nos planteamos esta charrada, que no está programada hace mucho tiempo, desde que la decidimos pues hace muy poquito, pues es porque efectivamente estamos viviendo momentos importantes en la historia de nuestro país y bueno, pues ya se ha configurado lo que es el segundo gobierno progresista de coalición en España en este periodo democrático y se ha configurado después de una legislatura dura, complicada, muy difícil, con un balance que algunos entendemos que es francamente positivo y yo personalmente entiendo que insuficientemente valorado entre las gentes, entre la ciudadanía, ¿no? Y los logros que ha habido yo creo que no han sido suficientemente valorados. Yo no sé si seré muy subjetivo, pero así lo pienso. Con unas elecciones generales en julio, con unos resultados que ya hemos analizado en otras sesiones de esta charrada, pero también bajo mi punto de vista, pues muy ajustados, bastante ajustados, pero lo suficientes para impedir un gobierno ultraderechista de coalición entre Partido Popular y Vox. Se perfilaba efectivamente un gobierno ultraderechista que seguramente hubiera tenido consecuencias graves para las clases populares de nuestro país. Y también resultados ajustados, pero también suficientes para abrir un proceso de diálogo, negociación y acuerdos por parte de PSOE y Sumar con otras fuerzas muy diversas que han cuajado en acuerdos que han permitido la investidura de Sánchez y la conformación del que ya comentábamos segundo gobierno progresista en este periodo democrático. Acuerdos difíciles, polémicos, en los que han adquirido una centralidad importante lo que ha sido la ley de la amnistía, pero también ha habido otros acuerdos que quizás no han sido tan polémicos, como puede ser, por ejemplo, la, las transferencias en materia de seguridad social para Euskadi, que no han adquirido tanta relevancia, pero sí que es cierto que abre muchas incertidumbres. Algunos piensan que puede abrir incluso más incertidumbres el tema de la amnistía, y sin embargo, bueno, pues allí está, ¿no? Bueno, pues con riesgo de que se rompa la caja única de la seguridad social, según cómo lo hagan, y la verdad es que sería un poco complicado. Bueno, pues con todas estas cosas y más que pueden surgir, pues iniciamos esta charrada así, una charrada sin demasiado estructurar, y quien quiera, pues ya puede empezar a disparar y yo espero, pues, ejercer de moderador lo menos posible. Yo creo que José Luis Alonso eh, tiene Empiezo pues yo ya si la quieres. palabra, así que José Luis, cuando quieras. Pues aquí partimos de un hecho y es que las urnas dieron un resultado en el cual hacía falta sumar mucho para poder conseguir formar un gobierno de coalición como se ha formado. Por cierto, un gobierno que yo llamaría de coalición al cuadrado, porque no nos olvidemos de que sumar es la suma de la coalición electoral, fueron 20 partidos, más bastantes que apoyaron desde fuera, más asociaciones vecinales, y teniendo en cuenta que el PSOE son dos, porque el PSC tiene su cierta independencia, estaríamos hablando de un gobierno de coalición en que en total hay 22 partidos, lo cual no está nada mal para decir que es una dictadura. Pero bueno, dejemos aparte eso, el hecho cierto es que había que negociar y yo me estaba repasando esta tarde todos los acuerdos y yo definiría así los acuerdos. Yo creo que se ha hecho de la necesidad virtud. Y el PSOE ha marcado un tema que yo creo que ha acertado, que es marcar en todos ellos el tema de la necesidad del diálogo y la política como forma de resolver los conflictos políticos, sociales y de todo tipo, la necesidad de actuar de buena fe y también el ir avanzando hacia un modelo todavía más descentralizado que el que tenemos. Entonces, recordemos que el PSOE ya en Granada apostó por un sistema federal y yo creo que los pasos que ha dado también entrarían dentro de un sistema más federal, aunque evidentemente hasta que no se cambiase la Constitución, cosa imposible en estos momentos con la composición que tenemos del Congreso, pues no estaremos en ello. Yo creo que también se ha conseguido, bueno, en primer lugar se ha conseguido que vuelva Junts al tema de las instituciones y de la política. Creo que eso es un paso que todos valoramos. ¿Hay que pagar un coste alto con el tema de la ley de amnistía?
Bueno, sí, pero eso es una cuestión que da mucho ruido mientras dure. Efectivamente va a durar varios meses y vamos a tener que sufrir ese ruido, pero que después será olvidada, como está olvidada prácticamente la ley de amnistía que se hizo en su momento para acabar con todos los temas que acarreó el régimen anterior del generalísimo. Y después, viendo las cosas que hay, por ejemplo, ¿se puede romper la caja única? No, no se rompe la caja única. Una cuestión es que se gestione y otra que se gestione toda la actividad del día a día y otra cosa es que se rompa. Y se ha tenido buen cuidado de ponerlo explícitamente que no se va a ir por ahí. Igual que en otras de las transferencias que se ha hecho. A mí, bueno, en primer lugar, claro, el primer acuerdo que hay, el más importante, es el acuerdo que hay con Sumar. El acuerdo con Sumar es imposible de resumir, porque son, pues no me acuerdo cuántas son ahora mismo, pero son 200 y pico, 234, me parece, medidas. De ellas, bueno, se entra en mucho detalle en muchas de ellas. A mí hay medidas que yo siempre destaco, que son pues el tema del Estatuto de los Trabajadores, el compromiso de hacer un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, lo cual va a ser realmente difícil, pero bueno, es necesario. Y igual que son necesarias las otras cuestiones que también a mí me parece de leyes de muy alto calado, como son el tema de la reforma del sistema fiscal, que es necesario, pero que también es difícil de hacer, y el tema de la reforma de la administración pública. Hay bastantes cosas más, como el tema de la justicia, etcétera, pero a mí me parece que son temas muy necesarios y que en medio de la necesidad que habrá de llegar a acuerdo todos los partidos que han apoyado la investidura, bueno, será muy difícil negociar los textos, pero evidentemente lo que sí será es equilibrado. Yo creo que eso es una cuestión que no es mala de esta legislatura, es decir, igual que si consigue una ley una constitución de equilibrio, yo creo que estamos avanzando hacia perfilar una vez más un cambio bastante profundo del Estado, también en base a equilibrios entre todas las partes. Y luego ya, ¿qué destacaría más? Bueno, destacaría una de las cosas que no se dice a veces en el acuerdo con Junts, cuando se habla de él, que se haga un referéndum de autodeterminación, se dice de acuerdo con el artículo tal de la Constitución, que como sabéis la Constitución establece los referéndums solamente consultivos, no son determinantes. Y lo que todos los acuerdos que se ha hecho ha sido también totalmente diciendo siempre que de acuerdo con la legislación, en los principios democráticos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en conjunto se ha armado una, 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 una serie de alianzas estratégicas que yo creo que van a pervivir por dos cosas. Primero, porque todas las partes, una a una, les interesa. Y segundo, porque la reacción que están teniendo PP y Vox es tan brutal y tan antidemocrática que obligará a unirse al resto. Esa es un poquitín la visión global que yo tengo, pero lógicamente habrá muchas más a lo largo de esta charrada. Gracias, José Luis. Nacho ha pedido la palabra, Nacho. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias a la plataforma progresista aragonesa. Yo recuerdo que intervine en junio, justo después de las elecciones municipales y autonómicas, que convocamos un espacio de debate, y me acuerdo que entonces apelaba al realismo, pero no al derrotismo. Al realismo para aceptar que había sido un resultado muy malo, que había habido un vuelco institucional clarísimo en muchísimos ayuntamientos y gobiernos autonómicos de toda España, pero que no estábamos frente a un tsunami reaccionario, que digamos los equilibrios entre los bloques eran muy ajustados y en ese momento pues habían ganado las derechas y podrían conformar mayorías en Zaragoza, Huesca, Teruel, Aragón y un montón de sitios. Y de cara a las elecciones generales, con la ley electoral general en la mano, pues lo que apelaba es a que tuviéramos una única papeleta, ¿no? Donde se juntara el mayor número de personas y partidos para intentar tener el mejor resultado posible. Vale, con esto fuimos al 23 de julio, se consiguió ir con una única papeleta, con Sumar, y hemos conseguido, como decíais, el segundo gobierno progresista de coalición. Para ello tuvimos que hacer fundamentalmente dos cosas.
La primera fue previa a las elecciones, fue movilizar a un montón de gente que no había votado en mayo, que no votó en las locales y en las autonómicas, gente que está muy desengañada y alejada de nuestro espacio político y que por puro pragmatismo pues les pedíamos que confiaran en Yolanda Díaz y en Sumar. Y en segundo lugar, lo que se ha hecho ha sido mucho más reciente. Después del resultado del 23J, hubo que transformar 12,6 millones de votos de 22 partidos, como bien decías, de izquierdas la mayoría y algunos de derechas, de las derechas periféricas, que coincidimos en que no queríamos un gobierno de Feijóo con Abascal, del PP con Vox, para conformar una mayoría alternativa. En Aragón hicimos nuestra parte. En Aragón hemos llevado a un diputado al Congreso, a Jorge Puello, por Zaragoza, que era lo más realista. Hicimos campaña por Huesca y por Teruel, pero creo que todos sabíamos que lo más factible era que sacáramos el diputado por Zaragoza. Lo que no hemos hecho, ni en junio, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, ni en la mitad que llevamos de noviembre, es construir esa fuerza local, esa fuerza singular aragonesa que aglutinea el mayor número de personas progresistas y nos permita trabajar en lo cotidiano. Esto es lo que no hemos hecho. No tenemos a la gente movilizada en esta experiencia institucional, no tenemos a la gente en su lugar, con su experiencia y conocimiento, trabajando para ser útiles, y yo sinceramente pienso que estamos perdiendo el tiempo para el momento histórico y el momento político que estamos viviendo. El pasado 2 de noviembre tuvimos en Zaragoza el único acto que yo sepa público de Sumar en Aragón desde las elecciones. Estuvimos algunas personas que estamos aquí en esta plataforma, y mi sensación, sincera, es muy parecida a la que ya tenía en 2011 con la izquierda de Aragón. Yo creo que necesitamos articular un espacio, un movimiento que sea más amplio que los partidos que ya están participando, y me refiero fundamentalmente a Chunta y a Izquierda Unida, a Podemos fundamentalmente también, aunque tengo dudas también de cuál va a ser el recorrido, sobre todo con el hostigamiento público que se está haciendo a Yolanda Díaz y a Sumar, y la previsible hoja de ruta que pueda haber hacia las europeas con una papeleta propia de Podemos con Irene Montero. Ya veremos. Ni a nivel estatal, en los grupos de trabajo que estuvimos en el proceso de escucha y luego lo tradujimos en el programa a las estatales, ni a nivel local, a nivel aragonés, ni mucho menos en el plano municipal, local o barrial, estamos articulando un movimiento transparente y abierto. Y sin organización es muy complicado mejorar ya no solo resultados electorales, sino sociales y políticos. Hago un pequeño paréntesis para irme hasta Argentina. En Argentina, el 56% de los electores que votaron a Milei no están locos. Tampoco pienso que el 56% de los electores argentinos estén entusiasmados con las ocurrencias que han escuchado tanto en la campaña en la primera vuelta o en la segunda. Salvando mucho las distancias físicas y políticas, la gente en Argentina lo está pasando mal. Se está muriendo de hambre, hay una inflación desatada, y sinceramente, si pensábamos que iban a votar en masa al actual ministro, hasta hace 2 días, de Economía, y de facto el presidente del país, pues era bastante ilusorio por la gente que pensara así. Milei se lanzaba desaforado, pero las izquierdas estaban en sus peleas, ajenos a los problemas reales de la gente, que no está llegando a fin de mes y cada vez más gente está durmiendo en la calle, fundamentalmente en Buenos Aires, donde hay una inseguridad tremenda. ¿Con esto qué quiero decir? Que si seguimos despreciando el enorme talento, la ilusión y las ganas que hemos puesto, al menos en los últimos meses, muchísimas personas para hacer posible todo lo anterior en positivo que hemos conseguido, si seguimos con estos ritmos cansinos que se nos está imponiendo desde un supuesto núcleo irradiador de Sumar, creo que estamos perdiendo el tiempo. Y más aún cuando delante de nuestros ojos, a través de las redes sociales, estamos viendo la invasión de Gaza y el genocidio al pueblo palestino, cuando antes, de manera informal, hablábamos del reto climático, pero no estamos asumiendo la enorme responsabilidad que tenemos esta generación que estamos viviendo ahora mismo en el planeta, y creo que todos sabemos que la gente lo que necesita es un proyecto común que le dé esperanza y en el que pueda participar. Entonces mi pregunta a este foro es, ¿queremos ser la alternativa? ¿Queremos ser eso nosotros aquí en Aragón, en Zaragoza, en Huesca, en Teruel y en el resto de España?
¿Con qué contamos? Tenemos 5 ministerios y una vicepresidencia. Tenemos a Yolanda Díaz y un puñado de personas que yo personalmente, como les conozco, puedo decir que están bien elegidas. Creo que es gente válida, sobre todo para hacer política. Trabajo técnico en los ministerios, ya veremos, pero sobre todo para confrontar a las derechas, para defender el programa de gobierno y para actuar políticamente, creo que son personas muy interesantes. En un gobierno que una vez más volvemos a ver que es bastante diverso en Sumar, pero sobre todo en el PSOE. Seguimos teniendo a gente pues muy fuera, digamos, de nuestro ámbito. Estoy pensando en Grande Marlaska, en Robles, en Álvarez o en gente a la que sabemos que vamos a tener que atar muy en corto si queremos que cumplan con los acuerdos. ¿Podemos celebrar esta pequeña victoria colectiva? Sí. En un contexto en el que Podemos ya vemos que el relato que está haciendo es que ha sido expulsado del gobierno y por tanto parece ser que está más dispuesto a hacer oposición que a arrimar el hombro en el gobierno. Y eso me preocupa mucho, ¿no? Porque lo estamos viendo en Twitter, en público, en los medios, y eso hace que nuestro espacio esté para mucha gente cada vez más alejado de lo que le está preocupando a la mayoría social. Acabo ya. ¿El ruido infértil nos va bien? No, nunca nos ha ido bien. Ni como bloque progresista, ni como parte del gobierno. Cuando estamos en el gobierno lo que queremos es que hagan cosas, que se empiece a notar, que se vea, que la gente lo note en su hucha, en su vida, en su entorno. ¿Vamos a tener una campaña de hostigamiento? Sí, brutal. Ya la estamos viendo. Mucho más grande que la que tuvimos en el gobierno que empezó en 2019. Va a ser constante. Además, la aritmética institucional es perversa. Ya lo hemos dicho, 22 partidos se tienen que poner de acuerdo para prácticamente todo. Para cualquier ley, cualquier presupuesto, van a ser momentos difíciles para el gobierno. Además, muchísimos ayuntamientos y gobiernos autonómicos en contra. El Senado controlado con mayoría absoluta por el PP. Las cloacas y otros actores que no son políticos ya están trabajando para hacer su parte. Y además, la derecha y sobre todo la ultraderecha está movilizada en las calles. Eso durará lo que tenga que durar, pero ahí están, ¿no? Con un discurso muy impugnatorio, muy disruptivo y muy peligroso. Mi propuesta, y acabo ya con esto, que los que estamos aquí y todas las que podamos articulemos cuanto antes un espacio más amplio, que aglutine, que permita que la gente se ponga las pilas, que vayamos más allá de esa coordinación de los partidos, que hemos votado a Sumar, que hemos dado confianza, que hemos generado esperanza, que hemos difundido, que hemos ilusionado, que vamos a empujar al gobierno de España, que vamos a oponernos a los discursos de las derechas, que vamos a señalar, digamos, todo lo malo que está haciendo ya el Ayuntamiento de Zaragoza, el de Teruel, el de Huesca, el Gobierno de Aragón, etcétera. Pero todo el esfuerzo colectivo que hemos hecho en el proceso de escucha, en los actos de Yolanda Díaz por todo el territorio español, en la campaña electoral, todo eso se debe concretar y se debe aunar con otros movimientos que ya sabemos que existen, de jóvenes que están en la tronada, de gente que están trabajando, digamos, en diferentes ámbitos sindicales, sociales, políticos, en defensa del territorio, en alternativas económicas, y no podemos perder mucho más tiempo. Así que, tal y como dije en junio, realismo, no derrotismo, hechos y esperanza. Bueno, pues muchas gracias, Nacho, por darnos esta visión desde Sumar, que seguramente, además de la gente de Sumar que está en esta plataforma, puede resultar ilustrativo e interesante pues para la gente que están también en el Partido Socialista, en Chunta, en Podemos o que no están en ningún sitio, ¿no? Gracias porque a toda la gente que estamos por aquí, independientemente de la variedad de los partidos, pues esa visión que nos das desde Sumar, pues también pues nos interesa a todos, ¿no? Ha pedido la palabra también Juan Carlos, cuando quieras. Sí, es decir, que tenemos, bueno, la intervención de Nacho no nos, es decir, es muy realista, no me causa sorpresa, es algo que vivimos. Digo esto porque el año pasado, en el otoño, nosotros desde esta plataforma quisimos hacer una campaña dentro de nuestra modestia de que solo cabía para ganar los ayuntamientos y las comunidades autónomas la unidad de los partidos de izquierdas, ¿no? Esa unidad fue rechazada, incluso fue rechazada, era una propuesta que nosotros no tenemos mayor interés que el análisis y el análisis de la situación. Creo que acertábamos cuando pensábamos que la unidad era la que lograría
un mejor resultado electoral, porque ya analizábamos que la derecha tenía muchísimas posibilidades de sumar con Vox, el Partido Popular. Eso fue rechazado por los partidos que en aquel momento estaban en el Ayuntamiento de Zaragoza, salvo por CEN, por los comunes en este caso, Zaragoza en Común, que apostaría por aquello. Pero también fue rechazado por Podemos y por otras fuerzas. Dicho esto, es decir, que el escenario, como lo describe Nacho, es poco esperanzador, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Porque Sumar sabemos lo que es un movimiento, en Aragón es de unas características, en Valencia tendrá otras y en cada sitio tiene otras. Son los partidos que sean un montón y eso es complejo de articular para hacer una fuerza, como dices Nacho, de unidad, salvo que alguien renunciara a los postulados de su propio partido. Que yo con la relación con Podemos, que no milita en Podemos ni he querido militar en Podemos ni en ningún otro partido desde que dejé el Partido del Trabajo cuando tenía 20 años, lo que he visto es un discurso que será aceptado por la sociedad y unas actuaciones que eran rechazadas por la sociedad. Y hoy se ha manifestado en el discurso que han hecho las ministras, exministras de Podemos, que no han sido nada, digamos, no iba a decir elegantes, pero más allá de la elegancia, no han tenido una posición que la que predicaba Podemos en aquel momento, en el inicio de Podemos, de que no se aferraban a los cargos y, sin embargo, parece que se aferran a los cargos. Si hay que apostar por Sumar, se apueste por Sumar y Podemos tiene que apostar por Sumar. Siempre ha ido a regañadientes y eso es un problema para Sumar. Como es un problema para Sumar, articular como si fuera un partido político a la gente para que luego tenga esa pequeña organización y poder tener capacidad de acción social, que sería lo importante, Nacho, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sería lo importante una acción progresista real en los tajos, en las instituciones, en las asociaciones de vecinos y en todos los ámbitos. Esto es verdad que le falta. Hay otras más realidades, es decir, uno analiza y dice, bueno, vamos a ver, la sociedad española, por cómo está en estos momentos y el resultado electoral del 23 de julio, está fraccionada en dos, está dividida en dos. Pues sí, yo lo veo que sí. Animada por los medios de comunicación de derechas, animada, es decir, pero no es casualidad que la movilización sea de derechas en la calle y la izquierda no movilice en la calle. No moviliza ni siquiera para defender el gobierno progresista. Es más, hemos pasado a dejar las calles de mano de la derecha y eso habría que recuperarlo y cuesta mucho a esta izquierda actual esa unidad para recuperar la calle y sin embargo estamos actuando en la institución que es el gobierno central, que es débil, no lo sé, pero lo que luego es un fragmento de unidad muy interesada frente a lo que llamamos el muro de que la extrema derecha está muy presente. Porque también es verdad que la extrema derecha, y estos días en Aragón, es algo que nos duele mucho, es decir, cómo se deroga una ley muy reciente, poco puesta en marcha todavía, incluso por el gobierno de Lambán, sin embargo esto la derogan como si fuera la gran perversión de las normas, ¿no? Porque habla de la memoria histórica. Y es algo muy grave para la izquierda, algo que después de casi 50 años no se ha podido avanzar en ese sentido. Y es muy grave. Y eso tampoco te estamos dando una respuesta adecuada desde la progresía o desde las izquierdas, ¿no? Entonces, la situación política es compleja y yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que no sé es cómo articular una mayoría social, progresista, organizada, que tenga respuesta en la calle. Me encantaría, pero igual es que ya tengo 63 años y ya lo veo con unos ojos de persona muy mayor o de viejuno. Pero me cuesta reconocer que la gente se movilice. No los veo, no lo veo. Y cuesta que se articule desde la unidad
Es decir, que la gente sea más generosa para la unidad. Lo probamos el año pasado nosotros y fue un fracaso. Cuando realmente era la mejor opción. Y no se eligió la mejor opción, se eligió la opción personal o más egoísta de cada partido o de los partidos más importantes que podían hacer esa unidad. Sumar se crea también con mucho entusiasmo, no sé si por necesidad o por entusiasmo, pero débil, lo acepto. Pero, oye, es decir, que necesitamos que Sumar se articule, sí. Lo que no sé cómo se va a articular, porque Chunta no los veo yo. Ayer estuve reunidos con ellos en las Cortes, no los veo yo que dejen de querer ser un partido político para estar integrados en una nueva organización política que sería Sumar. Y así me pasaría con Izquierda Unida o con cualquier otro. Ya, Podemos, yo para mí ya creo que está descartado en mi deseo de integración. Me cuesta mucho con ellos, ¿no? Entonces esto es como lo veo yo, complejo, necesario, y no sé si me has dejado un poquito todavía más preocupado de lo que entraba en la charrada. Pero vamos, la necesidad, como decía José Luis, ha hecho virtud, tenemos gobierno y hay que apoyarlo. Y os toca, digamos, a la gente que es más activa, la que tendrá que articular que Sumar sea realmente un movimiento social. Desde aquí, desde luego, la plataforma apoyamos esa iniciativa y en la medida que podamos nos integraremos dentro de esta modestia que tenemos o apoyaremos dentro de esta modestia que podemos. Nada más decir esto. Daría para mucho más porque la situación política es muy compleja. Yo siempre digo que se repite el siglo XX en el XXI porque están los movimientos de extrema derecha del mundo creciendo y progresando y los movimientos de izquierda divididos y fraccionados y débiles. Y estamos en dos guerras muy... la de Palestina nos daña mucho porque no deja de ser una agresión hacia un pueblo. Con una pequeña excusa van a aprovechar para destrozarles como pueblo y es complejo, pero vamos, es decir, no sé qué decir más. No digo nada más, ya está, suficiente. Luis, tienes la palabra. Yo quería hacer un comentario y luego hacer una pregunta a Escatín. El comentario es si os habéis fijado en que estamos en el mundo al revés. La derecha tradicional siempre ha sido una derecha de ley y de orden, que ha odiado las algaradas callejeras. Y en cambio, en estos momentos la tenemos apoyando las algaradas de la extrema derecha, que el fascismo sí que siempre ha sido de intentar meter miedo en las calles y en estas cuestiones. Pero en estos momentos estamos así. Y la izquierda que siempre, como decía Juan Carlos, la izquierda que siempre hemos sido de salir a las calles y de manifestar nuestras protestas y nuestros deseos, en estos momentos yo creo que todo el mundo tenemos miedo a convocar una manifestación porque tenemos miedo de que estemos, dicho de alguna manera, los 2000 de siempre o cosa parecida. Entonces, yo no sé por qué está pasando esto, pero desde luego se ha producido una inversión de roles que probablemente es preocupante. Y luego yo quería seguir comentando lo que hablaba Escatini, es ¿en qué modelo se está pensando? Porque en estos momentos no se ha puesto sobre la mesa desde Sumar, que yo conozca por lo menos, ningún modelo. Yo siempre digo que yo admiro dos modelos de los que hay en estos momentos en España. Uno es el modelo del PNV, que a mí me parece que tiene una gran virtud, que es que la dirección del partido nunca participa en el gobierno de Euskadi o en ningún gobierno, lo cual ha permitido salvar crisis gigantescas. Gracias a eso de que la fortaleza del partido se mantiene, aunque apoye lógicamente a su lehendakari de turno, pero se mantiene un poco al margen de la lucha política diaria y sí mantiene las esencias de lo que debe hacer. Esto es difícil en los otros partidos, ninguno lo ha seguido. Y luego, respecto a lo que nosotros, ahí está Sumar, pues yo también pienso que está el modelo de Bildu, que aparte de las críticas que hace la ultraderecha y la derecha a Bildu, pero el modelo que tiene organizativo, sabéis que es un modelo mixto, en el que, por una parte, están representados los partidos políticos que formaron la coalición, que Bildu es una coalición también, y por otra parte está la gente que no asista a los partidos, que también tiene capacidad de llegar hasta las más altas instancias de las decisiones.
Yo creo que ese es un modelo que se podría también copiar directamente, porque lo que sí estoy de acuerdo es que un gobierno que no tenga una correa de transmisión potente en grupos que estén enraizados en los barrios, que estén enraizados en las fábricas, que estén enraizados en las empresas en general, que estén enraizadas en la sociedad, es un gobierno muchísimo más débil. Y yo creo que el gobierno de coalición que hemos tenido hasta ahora pues ha pecado de dos cosas. Una, de carecer de esa correa de transmisión, que es fundamental, y a la vez que la correa de transmisión le transmita hacia arriba las necesidades que hay abajo, igual que otra cosa que hemos destacado siempre en esta plataforma, y es los déficits de comunicación. Es decir, se hacían muchas cosas o no se comunicaban, o se comunicaban al cuello de la camisa, o se comunicaban encima mal. El caso ya extremo ha sido nuestras ministras de Podemos, que haciendo una labor excelente, porque han hecho una labor excelente, la comunicación ha sido nefanda y los resultados han sido los que han sido. Yo creo que son dos cuestiones que tanto desde la parte del PSOE como desde la parte de Sumar se deberían cuidar, porque también me da la impresión de que el PSOE tampoco está cuidando a sus bases adecuadamente, de tenerlas informadas, etcétera. Por cierto, que hay que decir que Sumar está manteniendo un sistema de información francamente bueno hacia sus bases. Entonces, bueno, ahí tenemos que avanzar, porque si no, evidentemente, el gobierno hará su papel y lo hará bien como lo ha hecho en la anterior legislatura, pero seguiremos teniendo un problema de incomprensión por parte del votante a la hora de las próximas elecciones. Con esto acabo. Bueno, pues no sé, yo os voy a hacer una pregunta, ¿no? Un poco en línea con lo que estaba planteando también José Luis. José Luis dice, hombre, ha habido un buen trabajo, pero sí que ha habido un déficit de comunicación. Hombre, teniendo en cuenta que los medios de comunicación también están en manos de quien están y que además juegan a lo bestia sin cortarse un pelo ni preocuparse ni siquiera en ocasiones de aparentar una cierta independencia del tema complicado, pero aún así ha habido déficits de comunicación. Yo estoy de acuerdo con esto. Una pregunta, ¿creéis que el nuevo gobierno con su configuración y con esa configuración con más contenido político, con más voces, por lo tanto, para salir al exterior, puede jugar un papel de mayor transmisión de lo que son las políticas del gobierno? Es decir, este gobierno, evidentemente, bueno, pues sigue teniendo muchos retos, pero yo creo que se pueden agrupar en dos, ¿no? Uno es hacer cosas que realmente sirvan, sean efectivas, sean buenas para la población y generen sentido de utilidad. Y eso hacerlo con todas las comunidades autónomas, no todas, no, pero una mayoría de comunidades autónomas en manos de la derecha, con muchos ayuntamientos en manos de la derecha, por lo tanto, con complicaciones mayores desde el punto de vista político que en la pasada legislatura, hacer con todo esto, hacer con una minoría de izquierdas en el Congreso, a veces yo creo que olvidamos que lo que son los diputados y diputadas de izquierdas en el Parlamento son minoría, pues porque han apoyado también a Sánchez, una parte de la derecha, que es la derecha nacionalista, que no deja de ser derecha y que, por lo tanto, está supeditada también a unos intereses sociales y económicos que no son precisamente los que la izquierda suele tener de referente. Bueno, y hay dificultades añadidas por ahí. Puede haber también ventanas de oportunidades abiertas, ¿no? En fin, la pregunta que os querría hacer es si creéis que este gobierno, con su configuración y con las dificultades que puede tener también el hecho de la división dentro de Sumar, con las dificultades que tiene también dentro del Partido Socialista, si con todas estas dificultades creéis que este gobierno puede tener capacidad para hacer y para transmitir, ¿cómo lo veis? Te respondo primero a esto que has dicho, a ver, lo que respecta a los cambios que ha habido en el gobierno, ya que conocemos hoy a los ministros, los perfiles son más políticos. En nuestro caso son absolutamente políticos. Esto me hace responder que sí, que se va a comunicar mejor y se va a poder enfrentar mejor a los ataques que pueda haber que menosprecien o que quiten valor a las posibles actuaciones que desde el gobierno puedan mejorar la vida de la gente, que es de lo que se trata. Todo dependerá de hasta dónde quiere llegar el gobierno, porque al mismo tiempo que digo que Sira, Busti, Mónica, Ernest, Yolanda o la propia Pilar Alegría, portavoz del gobierno aragonesa del PSOE, creo que son personas válidas para transmitir
buenas propuestas, pero el cogollo es si este gobierno va a ser capaz de poner en marcha como mínimo el acuerdo de gobierno entre Sumar y el PSOE, más el que ha hecho el PSOE con otros partidos para conseguir el sí a la investidura, pero fundamentalmente entre los dos partidos que están ahora mismo en el gobierno, bueno, la coalición Sumar y el Partido Socialista Obrero Español. Porque claro, si sale la ministra de Vivienda hoy mismo, cuando coge la cartera diciendo que va a defender sobre todo a los rentistas, pues te preocupa, ¿no? Que la ministra de Vivienda, es decir, que estamos hablando de uno de los pilares básicos que preocupa a la gente y que más problemas de pauperización de la vida está causando, diga que va a defender sobre todo a la gente que tiene segunda o tercera vivienda, pues eso preocupa. Salvando ese paréntesis, mi respuesta es que sí, que yo creo que va a ser un gobierno que va a poder hacer cosas y va a poder comunicarlas en un contexto muy complicado. Y luego, cogiéndole un poco lo que tú has comentado antes, José Luis, ya me gustaría a mí tener la respuesta. Tú has puesto dos ejemplos, yo te pongo un tercero de organización política de partidos o de coaliciones que conocemos, Compromís. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque me consta que hay gente dentro de Sumar que también le gusta ese modelo. Yo no tengo, digamos, la varita, ni siquiera tengo la capacidad de definir cómo va a ser eso. Lo que sí que sé es que hubo un limitado pero importante caudal de personas que acompañaron a Yolanda Díaz durante prácticamente un año, desde que empezó en Madrid el proceso, digamos, de escucha por toda España. Ha habido un montón de gente que ha participado haciendo propuestas, tanto en los actos como sobre todo en los grupos de trabajo, y todo ese caudal de conocimientos y de experiencias no puede caer en saco roto. Y a día de hoy, ¿qué es lo que se dice que hay? Se dice que hay un Sumar estatal, que es la coalición de los partidos en el ámbito estatal, para intentar dirimir los conflictos que pueda haber, que al menos con Podemos ya vemos que muy bien nos está llevando. Tenemos un Sumar Aragón, que es el que articula el espacio de los partidos en Aragón, que ahí sí que no tengo ninguna crítica que hacer, porque no ha habido ninguna impugnación, digamos, a todo lo que está pasando. Creo que los mensajes cuando se habla de Sumar son positivos, sin más. Y luego hay una tercera pata, que es el movimiento Sumar, del que nadie sabe nada. Se supone que hay una coordinación que va a difundir, va a convocar, pero las elecciones fueron en julio, pasó agosto, pasó septiembre, pasó octubre, va a pasar noviembre, y aquí estamos, debatiendo en los foros que tenemos, como el de la plataforma progresista. Urge, urge que tengamos un espacio, el que sea. Aquí estamos gente que vivimos en diferentes pueblos, en diferentes barrios, y no tenemos capacidad, digamos, de ser útiles en nuestro espacio político. Deberíamos serlo. Si tenemos ganas y tenemos compromiso, deberíamos tener la posibilidad, ¿no?, de ser útiles y de participar. Espero que así sea, ¿no?, y se rompa un poco ese centralismo que hasta ahora ha habido en este proceso. Por hacer una última crítica, pero esta es un poco cariñosa, de los 5 diputados que hemos metido Sumar, 3 son de Madrid. 3. No está mal, ¿eh? Faltaban ministros de Madrid. Pues hemos puesto 3 de 5. Un catalán y una gallega. Bueno, pues es obvio recordar que esto es una plataforma de Sumar, aunque parece que el tema de Sumar genera mucho interés y mucho debate por la cuenta que trae al conjunto de la izquierda. Es decir, es verdad que para que haya, para que haya un gobierno de coalición en concreto que tire adelante, pues hace falta que los que componen ese gobierno de coalición tengan procesos de cohesión importantes, lo tengan tanto en el Partido Socialista como en Sumar, ¿no? Por eso insisto de que esto es verdad, puede ser muy de interés a gentes que no están en Sumar, pero en todo caso yo aviso que esto no es una plataforma de ningún partido en concreto, es una plataforma bastante plural. Mira, Juan Carlos tiene la palabra y luego está Char. Juan Carlos. Sí, quiero decir que como es una charla que hacemos que casi estamos improvisando sobre nuestros pensamientos, nos ha centrado el debate, a mí me parece muy bien, ¿eh? Es decir, en Sumar como fuerza más progresista, porque yo creo que aquí creemos que es la que ha llevado a posiciones más de izquierdas al Partido Socialista. Recuerdo que en su momento Pedro Sánchez tuvo la tentación muy deseada de pactar con Ciudadanos. Ciudadanos ya no está, como decía el diputado de Esquerra, no busques a Arrimadas que ya no está, no busques
a este otro señor, al presidente de Ciudadanos, que tampoco está, ¿no? A Rivera. Entonces, solo queda sumar como el gran apoyo. Decíamos hace un momento, han hecho virtud de una necesidad, porque es verdad que decir que ya veremos cómo logramos, o cómo logra sumar que su acuerdo con el PSOE, que es el más progresista, si lo analizamos de los que hay, lo va a llevar a cabo, porque tenemos, es decir, desde luego, ni el PNV ni Junts pues son progresistas. Ya veremos cómo va el Estatuto de los Trabajadores con estas normas que para nosotros son fundamentales en la evolución de la clase obrera, ¿no? Dicho esto, es decir, la pregunta que hacía Julián es muy pertinente. Todo el mundo habla, y luego nos consta, por lo menos con los, aparte que sean de Madrid, que ya duele, que Madrid es Madrid, que los ministros de Sumar, incluso los ministros del PSOE, son más políticos porque va a ser o se necesita que transmitan política. Porque si no, tenemos todas las batallas perdidas. Si perdemos la calle y perdemos el relato político, y el relato político tiene capacidad de sumar y los nuevos ministros y ministras de poderlo hacer, sí. Y ahí es donde tienen que volcarse, en el relato político, porque si no, al final tendremos un problema de que la extrema derecha está muy crecida y, como decía José Luis, muy apoyada por la derecha tradicional, la de orden, la de que no quiere los follones en la calle, y sin embargo está muy, muy animada, tanto que la Esperanza Aguirre baja y ya el primer día a animar el cotarro, ¿no? Es decir, esta es la realidad que tenemos. Dicho esto, necesita la comunicación, porque es el déficit que veíamos durante estos 4 años, lo habéis nombrado, y la comunicación es fundamental, que se plasme, que se desarrolle un relato progresista y de avance, y que la sociedad lo viva como suyo, más allá de la crisis que estemos sufriendo por determinadas guerras o por determinados conflictos internacionales, porque esos son inevitables para este gobierno y para el gobierno que estuviera. Y se gana la batalla en el relato, no sé si en las redes sociales, que también, en los periódicos, que también difícil, porque están muy controlados por otras fuerzas, pero el relato, desde luego, lo ideal, y nos volvemos al discurso anterior, es que calara a través de los activistas, que pudiera hacer, sobre todo, Sumar como partido múltiple. Y yo no sé cuál es el modelo, si es Bildu qué es, pero sí que había que tirar por ahí, buscar un modelo de cohesión para poder salir a la calle a plasmar. Es verdad que nos centramos en Sumar, ya lo he dicho al principio, como fuerza más reconocible que ha hecho que al PSOE tenga posiciones más progresistas, y por lo tanto ahí es donde tenemos, o por lo menos en este debate estamos echando el resto, porque hay que mantenerla fuerte. En una posición a la izquierda del PSOE es muy importante que sea fuerte para evitar coaliciones menos progresistas del PSOE, que no se van a dar estos 4 años, pero que han estado siempre en disposición de tenerlas desde la dirección. Y recuerdo que el PSOE también está fraccionado en estas posiciones. El PSOE de Aragón también está muy callado, porque yo creo que no comparte el discurso de Sánchez y de Sumar, o el acuerdo, pero lo que pasa es que hay que hacer también la situación una virtud, y están en esa también. Pero vamos, si les dejáramos, serían otro paje. Lambán ya dice bastantes cosas que son bastante desagradables para mi entender. Entonces, dicho esto, yo creo que sí que creo que podrán hacer un relato político, o deberían hacer un relato político que cale en la sociedad. Claro, claro. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a ver, es la primera vez que me meto online así activamente. Había visto vuestras charlas en diferido. Y bueno, me parece muy interesante, claro, hablar de lo que ya tenemos, ¿no? De lo que ya se ha conseguido, que desde luego ha sido
Ha sido increíble que Pedro Sánchez haya reunido los apoyos y que ahora tengamos ya un equipo de gobierno progresista. Pero hay una cosa que a mí me quedó me quedó muy, no sé, me impactó mucho de lo que dijo Pedro Sánchez en su discurso, tan largo que hizo la semana pasada. Y es que vino a decir básicamente como que teníamos, o sea, en un momento dado dijo, como que hay que entender una España diversa de otra manera. Es decir, él mismo hablaba sobre, bueno, se daba cuenta de que tenías que interactuar con unos partidos nacionalistas de derecha e izquierdas, tanto catalanes como vascos, que ya no los tienes que meter en tu ecuación. En esa ecuación incómoda para Aragón, para el socialismo Aragón, yo creo que es incómodo, no están acostumbrados o hasta ahora no lo hacían, pero si va a salir adelante lo que hablábamos, la pregunta, ¿no? Este gobierno va a poder sacar proyectos y leyes en Madrid, en el Congreso, va a ser siempre con los acuerdos, sobre todo con estas fuerzas que son las que están sumando. Las que le han permitido llegar. O sea, tiene por delante el poder, bueno, no sé qué pasará con la ley de amnistía y con el acuerdo de Junts, pero obviamente estos acuerdos van, o sea, estas fuerzas ahora mismo tienen un protagonismo que ya tenían, pero mucho más. Y se ha visto en el sentido de que si no llegase por estos resultados en Cataluña y el País Vasco, aquí tendríamos PP Vox, esto supongo que ya lo habéis hablado una vez, y yo creo que si veíamos las imágenes de Ferraz, de cuando estaban allí en estas noches que están allí todavía manifestándose y tal, es una especie de defensa súper grosera, vasta, yo creo que estéril, de una España que entienden como hace miles de años, yo creo que, bueno, tremendo, contra lo que sea, dividir el Estado. Entonces yo pienso que al final estos 4 años confío en que esa responsabilidad que ha habido para apostar por este progreso, por todas las fuerzas que han estado, incluido Podemos, en este pacto de poner, de apoyar a este equipo de coalición, sea para como hacer como un poco de impacto, ¿no?, en la gente, de que a lo mejor, bueno, pues que haya más gente afín a un Estado federal, a un Estado más federal que ahora no lo es. A un Estado, porque son las fuerzas en las que te están permitiendo hacer progresismo. Es decir, la izquierda española, la izquierda de un PSOE, la izquierda de una Izquierda Unida, que las izquierdas que no ven tan simpáticamente los nacionalismos, pues que lo vean, que lo analicen, están allí y gracias a ellos se ha podido sumar. Es decir, yo, en fin, he pasado por diferentes partidos de izquierdas nacionalistas, he estado en Junta, he estado también en Podemos, ahora yo me creo más el proyecto de Sumar, lo veo con mucha simpatía. Y bueno, en mi paso primero y único por un partido estatal que fue Podemos, me quedé flipada del antinacionalismo que había, pero el antinacionalismo aragonés. O sea, yo, la gente más joven, a Chuntar la llamaba rancia. Y al ministro flipaba, porque les parece rancio un señor con una cuatribarrada. Y al final, si tenemos ahora otra vez una coalición de izquierdas, es porque los rancios han apoyado o están apoyando y han estado al pie del cañón en todos los sitios. Entonces, no sé, yo creo que puede ser una oportunidad para darnos cuenta que venimos de la historia que venimos en España y ahora mismo pues somos muy divididitos en España. O sea, no es una única ni por asomo. Y que, bueno, pues que si la Constitución se modificase sería para ese estilo, cosa que imagino que sería impensable con un Senado con la mayoría absoluta que tiene. Entonces yo creo que vamos a ver cómo Pedro Sánchez es tremendamente camaleónico, pues no lo sé. Ya se ha quitado cositas de encima, igual no caminamos hacia un rollo más federal y en ese rollo más federal desde luego seguiremos teniendo los apoyos nacionalistas. Y ya luego lo de Sumar, pues comparto lo que dice Nacho, le he hablado con él algunas veces, bueno, más bien me ha hablado él conmigo porque él, no sé, tiene muchas más reflexiones que yo en ese aspecto, me gustó mucho colaborar y esta colaborar como una persona que va a los actos y ya está, de Sumar, ¿no? Me gustó, también estoy participando en un grupo de medio ambiente, de transición, que lo lideraba ya yo Herrero. O sea, me gustó la experiencia, pero no sabía luego cómo la iban, y es así, es cómo la iban luego a articular, porque es muy difícil. Y luego, bueno, me gusta que sumarse a través de un proyecto estatal como lo ha sido Podemos. No me gustan los proyectos estatales y eso que de verdad, la semana pasada es que hubiera cogido a Pedro Sánchez, vamos, le hubiera dicho, por Dios, pues, te adoro, ¿no? Porque es que me daba tanta rabia lo que estaba viendo en la calle, lo que estaba viendo allí, la postura del PP, que me parece preocupante, que al final dices, o te haces del PSOE, y no te vas a hacer del PSOE, por Dios, lo siento, en mi caso. No,
No puedes, o sea, tienes que empujarle siempre. Entonces, bueno, no sé, yo creo que sí que soy positiva y creo que va a haber cambio porque va a haber una polarización de España y de las identidades de España, que la polarización va a ser así, pienso yo. Yo quiero hablar, Julián, que te estoy pidiendo la palabra. Coño, Ah. Benito, es que no sabes levantar la mano, que dónde estaba. Yo no te veo dónde Te está la levanto la- palabra. A ver, que no te veo yo. A ver, venga, pues venga, Benito, venga, sin más dispara. Vale, yo disparo. Yo algunas reflexiones sobre lo que estáis comentando, ¿no? Digo porque forma parte de nuestro debate que, Si nos dejas si nos dejas que te veamos, pues será estupendo. Además, porque además, pues es que no sé cómo se hace eso. pues dándole a la cámara abajo, dice, donde pone vídeo, a mano izquierda de tu pantalla. Bueno, sigo hablando porque si no se me ha cortado antes y tengo miedo que se me corte. Bueno, venga, va, Benito. Decía que la soberanía popular, como decís vosotros, se ha hablado ya el 23 de julio, ya todo el mundo concebimos que hay una mayoría progresista, democrática y plurinacional con un reto. El reto que nos proponemos es frenar a la derecha, que ese es el objetivo fundamental. Y aquí hay dos objetivos. Un objetivo es ver cómo podemos abordar los imprescindibles avances en la agenda social y en la agenda territorial, y además también con la probabilidad de que esa configuración gubernamental y de alianzas se trata de avanzar en la clarificación de algunos nudos programáticos de gobernabilidad, que algunos los habéis dicho ya, dice, entre Sumar y el PSOE. Dicho de paso, la otra vez que estuve en la charrada me ha extrañado mucho que nuestra compañera, y porque pertenezco a una organización política, no sé, el responsable político y nuestro parlamentario dijo que se había intentado introducir el tema del Sáhara, por ejemplo, pero no está. No está, y creo que era uno de los temas fundamentales también para una coalición de izquierdas con todo esto. Pesa en mi cabeza la estrategia próxima del diálogo social, particularmente con la COE, ¿no? Porque soy de los que pienso que puede acentuar sus límites para pactar progresos significativos. Digo porque habrá que contar con la activación del movimiento sindical, que mi opinión es que el movimiento sindical en estos momentos está bastante plano, y otros agentes sociales que habrá que entenderlos también, de cara a articular mayorías en la calle para frenar lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Pero si es difícil entender esto, más difícil va a ser también entender cómo contar que las derechas nacionalistas, tanto del PNV y de Junts, pues puedan medir en ese avance de progreso sus pautas neoliberales. No sé cómo se va, no sé cómo se va a conjugar y todo esto, ¿no? Es decir, salvo que seamos capaces de trabajar en un fuerte emplazamiento con las izquierdas en nuestros territorios, etcétera, ¿no? Por tanto, aquí sí que me surgen muchas dudas. Decía lo del diálogo social, me surgen muchas dudas porque hay una responsabilidad específica. Alguien le ha dicho, es de la coalición de Sumar. No he dicho antes por capricho que pertenezca a una organización política que está trabajando y ha apostado por Sumar. Pero soy una tropa porque yo no he tenido capacidad de discutir cómo va a ser el marco organizativo de Sumar, quiénes forman la dirección de Sumar, qué personas tienen el perfil para para haber estado en el futuro gobierno. No sé qué es lo que está pasando, pero desde luego el marco de participación a lo que es la militancia, en este caso de mi grupo político, pues como que no lo tenemos, ¿no? Entonces, tengo miedo de que el tema de la credibilidad transformadora en este campo de la izquierda alternativa, que sería Sumar incluido con Podemos, aunque con un perfil diferenciado, y lo entiendo, y entiendo a Podemos en un papel más exigente, y entiendo a Sumar en un papel más exigente frente al Partido Socialista, y para avanzar, solamente cabe una posibilidad, y es que seamos capaces de ensanchar una base social y electoral en disputa, y en disputa frente al Partido Socialista, ¿no? No sé cómo vamos a trabajar el tema de la desafección, el tema de la abstención a futuro,
y cómo vamos a ensanchar nuestros campos de movilización, ¿no? ¿Por qué digo esto? Digo porque el riesgo lo tenemos nosotros. El riesgo, si realmente no hay marco de transformación en el ámbito laboral, en el ámbito social, tengo miedo de que se produzca un desencanto cívico para la coalición en la que yo estoy, en la coalición de Sumar, más que para el propio PSOE. Es decir, el propio PSOE está amparado en un aparato institucional muy fuerte, muy mediático, pero creo que si no se hacen bien las cosas, puede haber también un factor de división interna en la coalición de Sumar. Ya la ha habido entre Sumar y Podemos, pero también en su interno, por lo que estoy viendo en alguna reunión que estoy asistiendo en todo eso. En definitiva, es decir, se trata de poner esa agenda social y ambiciosa en solfa, ¿no? Creo que es lo más importante. Lo más importante porque, como decía antes, si en el marco de la COE no somos capaces nosotros de avanzar en alguno de los apartados de gobierno que tenemos, pues veremos a ver, ¿no? No quiero hablar de lo del salario mínimo, no quiero hablar de... Es decir, hemos vendido hasta la saciedad el tema del salario mínimo, la reforma laboral, etcétera, etcétera. Pero bueno, todavía queda por delante, por ejemplo, la ley Mordaza, todavía está la ley de alquileres, hay una serie de consolidaciones que nos hacen falta. Y hablo en plural y hablo en singular. No hay un ritmo de marco de participación en la coalición que tiene que ser parte de la transformación que tiene que tener el futuro gobierno. Acepto la primera intervención que dice que, bueno, lo de la amnistía pasará, absolutamente pasará, toda tensión bajará, pero fijaros, es decir, ¿dónde hemos estado? ¿Dónde hemos estado frente a este debate las organizaciones sociales? Es decir, ¿cuándo hemos llevado nosotros unas movilizaciones como las que han llevado estos canallas estos días a la calle, ¿no? Claro, por eso tengo un marco de preocupación y mi primera reflexión los primeros días era decir, bueno, con frenar al fascismo tenemos bastante, pero se trata de frenar el fascismo, pero se trata también de que no seamos, que no nos pongamos cortapisas a un continuismo que puede darle el PSOE, sino al revés, que avancemos en una política sociolaboral, que no seamos impotentes ante una transformación de desencanto en lo interno de Sumar. Creo que estoy siendo muy claro a este respecto. Y en definitiva yo creo que es el momento de que las fuerzas de izquierda en estos momentos empecemos a tener ese objetivo de consolidar las fuerzas de progreso y en particular reforzar la izquierda transformadora. No sé qué pasará, y el sectarismo aquí no es bueno, no sé qué pasará con el grupo de Podemos. No tengo un elemento de reflexión. Me ha dolido que Nacho no estuviera en el futuro gobierno. Me ha dolido enormemente. Yo consideraba que era una pieza clave. No llego a entender el movimiento que se ha podido dar para que esté fuera, más allá de, bueno, de política de celos, etcétera. Pero bueno, en definitiva va a ser una legislatura muy dura porque hay dos bloques en el gobierno. El bloque de Sumar y del PSOE y el otro bloque de la derecha más los independentistas. Eso, bueno, pues veremos si nos da para pensar que solamente hemos elegido un gobierno o si nos da pie para realmente relanzar todo un programa programático de gobierno para los próximos 4 años. Tengo mis dudas. Me gustaría que realmente nosotros ganáramos esa agenda, sobre todo en el mensaje, en el mundo del trabajo, y no solamente en el mundo del trabajo, sino en la ciudadanía en general. Hay preocupación. El hecho de hoy, bueno, en las Cortes de Aragón, lo decía Cantín sobre el tema de la memoria, es un batacazo serio. Anteriormente fue lo del Buñuel, pero bueno, todas las políticas sociales vemos cómo se están reproduciendo, etcétera, ¿no? Y no vale con decir repruebo diferentes comportamientos, sino que
hay actitudes que deberían combatirse. Lo que hizo la presidenta de las Cortes de Aragón no es de recibo para la ciudadanía y el silencio ha sido más que sepulcral, más allá de las típicas notas de prensa, frente a la actitud de una presidenta de las Cortes, que bueno, yo creo que en un país mínimamente democrático hubiese salido por la puerta de atrás. Esperemos a ver los próximos días, a ver cómo se van consolidando determinadas políticas y sobre todo ver qué fractura se da en la izquierda transformadora. Muy bien, pues tiene la palabra Carlos y luego José Luis Alonso. Carlos. Hola, buenas noches y muchas gracias. El primero, en principio felicitarnos porque como mínimo hayamos conseguido por segunda vez un gobierno, digamos, de izquierdas, ¿no? Lo cual no es poco con la que está cayendo a nivel internacional. Yo por hacer también un poco de historia sobre lo que habéis dicho, muy cortito, pero simplemente recordar que el gobierno de izquierdas se realiza a pesar del PSOE, que en el año, creo que es el 19, en abril, el Partido Socialista firma un acuerdo, digamos, con lo que sería la representación ultraliberal en lo económico en nuestro país, que era Ciudadanos en aquel momento, ¿no? Y no es que lo quisiera firmar, es que lo llega a firmar, ¿no? Es decir, que no es, que digamos que no es una tendencia natural en este momento histórico, en este partido, el llegar a acuerdos fundamentalmente con la izquierda, ¿no? Lo hace, entiendo, igual estoy equivocado, ¿no? Pero lo hace a pesar de ese momento, ¿no? De lo que querría él. Luego, efectivamente, se constituye el primer gobierno de coalición de izquierdas en este país, en toda su historia, y por suerte hemos conseguido por lo menos el segundo, dejándonos muchos pelos en la gatera, pero el segundo, ¿no? Y esa sería un poco la contestación también a alguien que ha dicho, me parece que era José Luis Alonso, de que esto es el mundo al revés. Hombre, es que nunca ha habido una coalición de izquierdas en este país, ¿no? Gobernando. Por eso la derecha está en la calle y la izquierda es la que tiene que defender, que es lo que le toca, digamos, el orden constitucional, que es lo que toca defender cuando estás en el gobierno y no estás haciendo la revolución, sino gobernando en este entorno, ¿no? Discrepo únicamente en que no hay dos bloques en el gobierno, hay tres. Uno es más que en el gobierno, en los apoyos del gobierno, porque en el fondo, cuando no tienes mayoría absoluta, tienes que estar negociando la totalidad de las leyes, con lo cual no es únicamente lo que tú pretendas, sino lo que al final haya que votar en el Parlamento, y uno van a ser los partidos de derecha, representados fundamentalmente por Junts y por PNV, que se deben a quien se deben, como no, los partidos de izquierda se deben a quien se deben, y que lógicamente en el tema económico y social pues lo vamos a tener mucho más crudo que en la pasada legislatura, donde se dependía de menos organizaciones, ¿no? El segundo es el grupo del PSOE y el tercero es de Sumar, que conviene recordar que Sumar es una coalición de partidos, no es un partido. Que parece que eso se nos olvida. Y que me imagino que tendrá sus normas de cómo funcionan, que por cierto, nadie nos hemos enterado de cómo funcionan, ni los que hemos votado, ni los que están en organizaciones políticas. Entiendo que saben cómo internamente funciona eso, para saber si realmente lo que ha pasado ha sido de que dejar fuera a una parte de los que dejar fuera del gobierno a una parte de los que estaban en Sumar, como es la gente de Podemos,
ha sido una imposición o ha sido una negociación, ¿no? Quiero decir, entonces, como no sabemos cómo funciona esa coalición, pues nos tenemos que digamos, que enterar por cómo funcionan por las noticias o de la prensa o de las redes, ¿no? Y luego cada uno pues saca sus conclusiones en función, no nos engañemos, en función de a quién lee, porque no es lo mismo leer al país que leer a diario.es, ¿no? Efectivamente, yo pienso que el gran reto que tenemos en estos momentos, con independencia de absolutamente de dónde esté cada uno, es cómo hoy se acaba trasladando a la sociedad y trasladándole la necesidad de que solamente estando en la calle, y no me refiero a la calle en manifestaciones, sino estando en todos los sitios donde se pueda, hablando, debatiendo y haciendo propuestas por los canales que sea, que ese es otro de los problemas que tenemos, que no nos engañemos. En estos momentos, para suerte o para desgracia, son solamente los partidos políticos que están funcionando y eso es una realidad que yo no sé si es una pena o no, pero es la que es y además funciona mal, funciona bien de arriba para abajo y funciona mal de abajo para arriba, que ese es otro de los problemas que hemos tenido siempre, ¿no? Cómo trasladarle la necesidad de que solo desde el ámbito sindical, desde el ámbito de las asociaciones de vecinos, desde el ámbito de todos los ámbitos que reúnan a más de una persona, es necesario transformar esto. Yo sinceramente no tengo la solución, ¿eh? No tengo ni idea. Si la tuviera, seguro que estaría escribiendo muchos libros y todos los que estamos aquí igual. Pero es cierto que en estos momentos la desmovilización, y no me refiero a estar en la calle, sino el concepto global de desmovilización, de participación, de entorno societario, se ha perdido. No sé cuál es la solución, ¿eh? Y sobre todo me parece que en estos momentos, durante unos meses, dejándolo ya, centrándolo más en nuestro entorno mucho más concreto, que es más el de la izquierda, vamos a sufrir bastante con los pelos que nos estamos dejando en la gatera, todos, absolutamente todos, con la deriva que están tomando las peleas las peleas de la izquierda, que seguirán estando, cainitas siempre hemos sido, ¿no? El tema es que en estos momentos no hay un nexo, está el ámbito de intentar arañar al contrario, en lugar de intentar buscar puentes, que yo pienso que durante unos meses es preferible que esto esté un poco parado, porque si no puede ser un desastre, por lo que leo fundamentalmente en la red, ¿no? Pero vamos, el reto fundamental, yo pienso que estoy con vosotros, es cómo trasladar esto al entorno mucho más amplio. No. Muy bien, gracias, Carlos. José Luis. Voy a intentar ser breve porque ya llevamos la hora de nuestra charlada y esto se hace sino demasiado largo. Bueno, lo primero es recordar algunas cosas que tú ya has dicho también, Julián, y más personas habéis dicho hoy, y es que la plataforma es una plataforma que lo que busca es el progreso social y, por tanto, apoyamos siempre la unidad. Entonces yo diría que cuanto menos recalquemos dentro de nosotros las diferencias y las cosas a veces desagradables que suceden dentro de este bloque progresista, pues yo creo que avanzaremos un poco más. Yo creo que hoy es un día de alegría en el sentido, estamos en un momento de alegría en el sentido de que se ha formado ya un gobierno, el segundo gobierno de coalición de la democracia. Ha habido gobiernos de coalición en la época de la Segunda República, pero aquello está ya muy lejos. Y tenemos un buen acuerdo programático en el que firmaron Sumar y el PSOE. Y en ese sentido voy a romper una lanza por el PSOE, porque ese PSOE también pues, lo ha aceptado ese acuerdo, igual que aceptó el acuerdo anterior. Si el acuerdo anterior se ha cumplido en un tanto por ciento bastante alto para lo que son estos acuerdos de gobierno, y es también el PSOE el que ha tenido que llevar todas, como partido más votado de los dos, el que ha tenido que llevar todas las negociaciones con los otros partidos y llegar a aquellos acuerdos en los que él también se ha metido y se ha mojado muchísimo en intentar resolver el problema territorial, por lo menos abrir vías para que ese problema territorial que tantos, siglos lleva en España ya,
pues se pueda resolver. Yo creo que eso es muy, muy importante. Luego, destacar una cosa, no vamos a tener problemas con nuestros socios de derechas independentistas en la agenda social. El PNV siempre ha tenido una agenda social bastante importante y los servicios sociales que existen en el PNV, en el País Vasco, pues algunos los envidiamos. Y Junts ha pegado un giro tremendo. Yo creo que no habéis leído últimamente las propuestas que está haciendo. De lo que era Convergencia y Unión, que el tema social le importaba bastante poco, Junts ha incorporado bastante de la agenda social que defendemos mucha gente. Pero yo creo que ahí no va a haber problema. Lo que sí va a haber problema es la diferente sensibilidad o cercanía a las empresas que tienen estos dos partidos. Entonces ahí sí que habrá dificultades. Y por otra parte, decir que en contra de lo que decía el bueno de Carlos, de que tengamos una época de paz y de tranquilidad, recordaros que no la vamos a tener. Escartín decía al principio que en junio estábamos todos como estábamos con el problema que teníamos de que pudiese ganar, vamos, de que se daba por ganador a la derecha extrema más la extrema derecha. Pero recordar que tenemos el mismo problema de nuevo en junio, es decir, tenemos unas elecciones europeas en las que nos jugamos si Europa sigue siendo medianamente avanzada, medianamente solo, o pasa también a manos de la derecha. Y la posibilidad de que eso de que dé un vuelco en las elecciones europeas es muy importante. Por tanto, tenemos que seguir avanzando rápidamente en recuperar el electorado y la ilusión del electorado y mantener totalmente la unidad entre las fuerzas progresistas, porque si no, evidentemente nos podríamos encontrar con que nuestra victoria en este país, si confiemos en que aguante los 4 años y funcione aceptablemente bien, podría ser, digamos, semibarrida por unas políticas europeas que, a diferencia de lo que ha pasado en estos 4 últimos años, en que además hay de nuevo hay que valorar lo que ha hecho el PSOE en política exterior en Europa en concreto, en otros sitios por supuesto que no nos gusta tanto, pero ha conseguido muchísimo un cambio radical en cómo ha enfocado pues, el tema de las vacunas, de la COVID, cómo ha enfocado el tema de la ayuda a los países del sur, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo único que quiero decir es eso, que necesitamos mantener todos los avances que podamos y toda la unidad que podamos dentro de las fuerzas progresistas, porque necesitamos también dar la batalla en las próximas elecciones del Parlamento Europeo. Con eso yo ya acabo ya esto. Bueno, pues si no hay más palabras, ha sido una charla muy interesante, una charla muy interesante. Lo dejaríamos aquí y nos emplazamos a vernos en la próxima. Nos emplazamos también bueno, pues a distribuir el vídeo que luego colgaremos en YouTube, porque bueno, pues seguramente las reflexiones que aquí estamos haciendo pueden también interesarle a más gente. Muchas gracias por vuestra participación. Bueno, nos seguiremos viendo. Saludos.